si le podemos llamar así, el binomio Paul McCartney and John Lennon. No sé, ¿sabes, no? Juan Formel, Pupi. Paul McCartney and John Lennon, famoso por sus composiciones en los Parece que Beatles. la comparación es Bueno, violenta. bueno, Lo que a la música popular se refiere, no, realmente Sí. ¿verdad? Nosotros teníamos una combinación de cuando yo hacía un tema y él me ponía los cifrados y yo le ponía el tumbado del piano. Y a partir de ahí, cuando no, yo lo hacía, cuando yo era el que escribía, yo le ponía los cifrados y él ponía el tumbado. Y llegó un momento en que él iba a cambiar de tumbado y me miraba y ya los dos automáticamente pues hacíamos el cambio y era una cosa que era muy funcional muy bien. Y cuando un tema venía con una deficiencia, montábamos el tema y el tema tenía un tema mío, por ejemplo, y el tema estaba muy bueno al principio, pero después tenía una decadencia y me decía a mí, vamos a hacerle aquí esto. Y le hacíamos eso al tema y después el tema salía como el tema mío, pero y así hacíamos en diferentes ocasiones, tanto con los temas de él como yo hice este arreglo que ellos hacen a cada rato de Me Basta Con Pensar. Ese arreglo lo hice yo y le hice otro que si tú te vas, yo no podré. Hice varios arreglos de los temas de él. De los míos sí lo hice yo todo. Y de Que le den candela, de Rodolfo Cárdenas, todos esos arreglos hice. Pero era una cosa, había una... E inclusive ya hasta en lo personal, en la amistad, hicimos un binomio. Vale. Tan es así que delante ya un tiempo él me propone para el Premio Nacional de la Música en el 2013. Ya yo tenía los que son y me dice, te propuse al Premio Nacional de la Música y a mí no se me puede decir que no porque Bam Bam es Bam Bam por ti. No. Y después me lo repitió Dina Guerra y me dijeron, oímos decir una cosa Formel que nunca lo habíamos oído, dijo que Bam Bam era Bam Bam por ti. Y era la compenetración que teníamos ambas partes, porque yo procedía de una familia sonera, netamente sonera, y Formel era rockero. Sí, no, yo sé. Y entonces, ¿qué es lo que hicimos? Que al fusionar esas dos cosas, yo creo que eso fue lo que dio resultado. Es que es así. Porque él fue muy inteligente desde todos los puntos de vista, respetó lo que yo traía, inclusive hay una anécdota también parecida a la que te hice del piano, del teclado. Hay una anécdota donde estamos tocando en un salón que se llamaba el Mambí de Tropicana y estamos tocando un tema que se llamaba Si Mami Se Va. Pero era todo el tiempo clan, 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 la cosita aquella de los Beatles. Y mi papá que estaba ahí, mi difunto padre, me dice, ¿por qué tú no pones un tumbado ahí? Yo no, porque Formel, y lo consulto con él, dice, sí, dale, ponlo. Y a partir de ahí, nosotros hicimos todos los temas y ya yo ponía el tumbado ya, y ahí fue lo que llegó a considerarse como una de las cosas que impregnaron un sello en la orquesta. Definitivamente. Hace un rato veníamos hablando con ellos de eso, de esa base, esa composición de Changuito, el piano y Formel, eso tuvo un valor extraordinario. ¿Qué se siente partir de los Bam Bam? Dolor muy grande. Un dolor muy grande y te digo que si todavía yo defiendo los Bam Bam y cuando veo que hay algún criterio negativo me salgo al paso y llamo a Samuel y le digo, oye, esto que está pasando no puede ser esto y así me dice tío, él se crió ahí al lado uno ahí pero a mí me dijo una vez un músico, voy a decir su nombre, Jorge Reyes. Jorge Reyes me dijo, mi pupi, tú eres guapo. Porque dice, porque para irse los Bam Bam hay que estar y que te salga bien la cosa, que tenga resultados. Y así fue, pero y como estábamos hablando, como tú me dijiste lo de las heridas, de dejarlo, Sí. ¿tú quieres mencionamos algo de eso? Una cosa que fue muy significativa también. Al salir yo de los Bam Bam, pues se causa un roce, nos quedamos, porque yo me fui en un momento muy crítico y yo era una gente que tenía que ver mucho con lo que había sucedido en Bam Bam, porque Formel me había dado esa posibilidad. Y sucede que estábamos distanciados.
Y la primera alternamos en un baile en Cuba, en un lugar que se llama El Pedregal. Empezamos a tocar nosotros, Formel por allá, yo por acá. Y cuando estamos tocando como el tercer número, se sube Formel a la plataforma. Y cuando se paró ahí, y se quedó parado ahí mirando la orquesta. Y cuando terminamos el tema ese, fue donde yo estaba y me dio un abrazo. Así fue. Pregunta. Al tú formar, la decisión de tú formar tu propia orquesta, ¿fue una cuestión de hacer algo diferente o de que ya sentía que estaba en una rutina musical que quería salir? ¿O en sí No, eso? sucede que una de las cosas que a mí me indujo prácticamente es que muchos compositores, porque como yo procedía del elemento ese de música bailable, Formel era de cabaret, de orquesta de música moderna, eso, pues a mí se me acercaban los compositores de la calle, los compositores, y óyeme, este número, y muchas veces yo no podía montar el número. Yo hice, por ejemplo, que le den candela a Rodolfo Cárdenas, lo introduje dentro del staff de compositores de los Ambas, a Calixto Callaba, pero no podía, había muchos buenos compositores, muy buenos compositores, y muchas veces yo no podía terminar porque Formel tenía una gama amplia de eso, yo tenía mis numeritos también, y no había posibilidad, y me decían, bueno, padre, pero montar un número más que trajo vuelta, y ahí esas cosas. Llegó un momento, bueno, ahora mismo yo este disco que estamos ahora, hay como 7 compositores en el disco, no son temas míos netamente. Darle posibilidad a los... Hay muchos compositores buenos aquí, muchos compositores buenos, entonces había y eso, más las veces que llegaba al exterior y firma el disco, y las entrevistas que me hacían a mí en lo particular, e inclusive se me habían acercado músicos de otras agrupaciones diciendo que por qué no había, cuando se hizo el tema ¿Será que se acabó?, que fue un exitazo también, se acabó, se acabó. Y yo le dije, no, porque es que yo estoy enamorado de los Bambas, yo los Bambas. Pero bueno, llegó un momento que ya yo sentí la necesidad, pero no por salir ni por tratar de oponerme, de buscar una posición de rivalidad, ni mucho menos, simplemente porque nosotros, hablando de las heridas, nosotros, en una ocasión, la Orquesta Rebel cumple un aniversario y nos invitan a él y a mí a tocar un tema que había sido éxito, y Elito nos invita a tocar un tema y tocamos, creo que fue Que Volá, Que Bolón. Y él estaba al lado mío en el bajo y yo tocando el piano y ninguno de los dos nos miramos. Wow. Y cuando yo bajé de ahí, bajé con un dolor en el pecho. Le dije a la mujer, mira, vámonos aquí, yo no puedo estar aquí. Bajé con un dolor en el pecho porque tantos años juntos. Pero bueno, eso me sirvió después de que se abrió toda se amplió el sentimiento que sentíamos, porque era una cosa muy, muy grande. A mí eso me afectó mucho. Cuéntanos sobre la época de comenzar a formar tu propia orquesta. ¿Ya tenía a los integrantes en mente o fue una cuestión meramente de llamarlo y estaban en la espera de que... No. No, ok. No, en ese aspecto fue una gente muy natural. Vale. Mira, cuando nosotros comenzamos con los Bambán, ya una vez que habíamos salido de la Orquesta RB, comenzamos con los Bambán. Perdona, yo hablo de pupilos que son. Ah, el Pupi los que Sí, son. sí. Ah, bueno, no, yo creía, porque hay una cosa, cuando empezamos con los Bambán, que un día me la acerqué y le dije, como la escritura era distinta a lo que veníamos haciendo, le dije, oye, yo no puedo con esto. Y me dijo, no, tú no vas a poder con eso, no fue así, compadre, dale tranquilo. Y ahí me quedé ahí. Vale. Pero bueno, con Pupi los que son, yo había hecho un disco donde habían dos intérpretes, que uno era Mándica, Tirso Duarte, y el otro era Pepito, que es donde canta Pepito, el vecino se mudó, Sí. y Tirso canta Te molesta que seas feliz, un disco que yo había hecho con La Termidor y La Voluminosa. Pero yo lo hago, pero no con idea y me lo Bambán, y toca la casualidad que el disco se dispara.
la voluminosa, eso fue terrible. Y el gato amado y una araña también. Ah, vaya. Y entonces, ya eso y Tizo estaba en ese momento en la charanga habanera. Y Pepito estaba con César López, Ujú. en la Habana Ensemble. Y uno de los violines que vino conmigo y eso. Pero yo no deseaba tampoco tener violines en la orquesta. ¿Por qué razón? Para no tener, porque no, como tampoco tenía flauta. Vaya. Porque quería separarme un poco de lo que era, porque es que ya eso era un estilo muy bambán. Todo estaba escrito. A eso viene la próxima pregunta. Ah, a mí personalmente me agradó de escuchar, y perdona, cuidado aquí, apaga, no apaguen, coño, los bambán con trompeta. ¿Sabes lo que uno dice, no? Es un Ajá. chiste, es un chiste, es un chiste, ¿no? Ajá, sí. Mira, los bambán con trompeta, ¿no? Sí. No, pero me agradó que digo, coño, qué idea, las trompetas, eso lo hace con la intención de diferenciarte o por un gusto que, como yo lo hubiera hecho también. Te voy a contestar la pregunta y si quieres graba. Mira, Ah, no, si ellos no pararon. no, mira. Sucede que en los bambán habían dos estilos. Por ejemplo, tú oías Buena Gente Vaya, y no tenía nada que ver con Ven y Muévete. ajá, Tú oías El Negro está cocinando, no tiene nada que ver con Baile Cansado. ok. Oía La Sandunguera y no tenía nada que ver con ¿Será que se acabó? Vaya, es decir, habían dos estilos fundidos en un solo nombre, bambán. Exacto. Ese era, porque cuando tocaba 6 semanas era bambán, que era amigo, tocaba Buena Gente, tocaba Ven y Muévete, era los bambán. Entonces, al separarme yo, pues yo simplemente lo que yo hacía, me lo llevo, se va conmigo. Y bambán se queda con la raíz fundamental que es la de Formel. Pero ¿qué sucede? Que la confusión se crea que a partir de que yo salgo, yo traté por todos los medios de no, de Mezclar los mismos temas que repertorio. había hecho, inclusive yo grabé Bombón y Caramelo, temas míos, ¿sabes? Y lo grabé con otra introducción, otras cosas. Pero la gente empezó, ¿por qué? Pero llegó un momento que se supo que Pupi era Pupi y que Bambán era Bambán. Vaya, vaya. Y eso es muy difícil. Sí, Eso es dificilísimo porque teniendo pero lo que sucedía era eso, que era lo que Former decía siempre, teniendo la trascendencia la sangre esa ahí, que tú puedas separarte y que no tenga que coincidir, porque ahora mismo hay agrupaciones que nunca estuvieron los bambán, que no, y ahora tocan y se parecen a los bambán. sí, sí. Es decir, el trabajo de bambán es grande, que tocan, se parecen a los bambán y a la gente le gusta. Pregunta, Pupi. Desde el comienzo, Pupi y los que son, empezaste tocando canciones que eran de los bambán, aunque tú eras el autor, el compositor, o tardaste un tiempo en integrar canciones. Tardé un tiempo. Oye, mira qué cosa. Ahorita te dije Paul McCartney y John Lennon, los Beatles, y Paul McCartney tuvo la misma experiencia. Él tardó en tocar canciones que eran conocidas como los Beatles, pero él era el compositor. Pero la toqué a partir de que me la empezaron a pedir. Igual, lo Me mismo, dijeron, Pupi. ¿por qué tú no tocas? ¿Qué cosas tiene la vida? Vaya, Tan es así que el primer disco tuvo que llamarse ¿Qué cosas tiene la vida? vaya. Porque fue el último tema que grabé con los bambán míos. Pero hice un repertorio, el vecino se mudó, el pregonero, de molesta de feliz, mamita, pórtate bien. El único tema que yo grabé en eso fue un tema que yo hice y nunca se tocó en los bambán. Que lo hice en el tema del disco que ganó el Grammy. Y nunca se tocó en los bambán, que fue La Bomba Soy Yo. ¿Por qué razón? Porque cuando yo hago ese tema, surge la idea de la timba. Y de la timba, la idea de llamarle timba y a la cosa de la timba y la timba y la timba. Fíjate, entonces Former me dice, yo hago La Bomba Soy Yo, que habla del son, de mis raíces, pero que yo veo que Former no le presta mucha atención. Me dice, Pupi, yo lo que estoy buscando, porque ya el son como frase está prácticamente, está viciada, está bueno. Algo que suene timba, conga, que suene fuerte. Y también para darle
por lo menos 10 años más de vida a la orquesta. Me dice eso y estamos en Argentina. La bomba soy yo, nunca se tocó. Y hago entonces un tema que se llama Temba, Tumba y Timba. Y lo llamo, le digo, acá, mira, ¿qué te parece? Mayito, ¿no? Cantó, ¿no? Mayito lo que canta. Porque habla es una historia, pero que menciona la palabra timba. Sí. Y al final todo lo eso digo, y ahora me dice la temba de tumba, que lo que quiere es que le toquen timba. Entonces se puso contentísimo. Digo, ¿te gustó? Bueno, ya, para adelante. Y toca La Casualidad, que es uno de los temas duros del disco de Grammy ese, y el negro está cocinando. Vale. Y está La Bomba Soy Yo también, pero ese nunca se iba a tocar. Y ese es uno de los temas que yo grabé en el disco, en el primer disco que hice. Todos los demás fueron inéditos. Vale. El Pregonero, Mamita, Pórtate Bien, El Vecino se mudó, El Gato, Amado y no Araña, Pues te molesta que seas feliz. Y después, a solicitud de que me decían, toca tal tema, tuve que montar inmediatamente 6 semanas. Sí. 6 semanas, que es el tema, que yo creo que eso ha ocurrido. Yo no recuerdo que haya ocurrido en otra ocasión, en otra agrupación, que haya sido éxito por la misma orquesta. 2 veces. En 2 ocasiones. Vale. Con Israel Sardiña y con Mayito Rivera. Y después lo monté y sí, lo cantó Pepito después. Exacto. Señores, como ustedes se imaginarán, estamos en el Caribe, en Cuba, y el sol aprieta. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en unos minutos. Muchas gracias.